Hola, mi nombre es Pamela y le damos la bienvenida a este segundo episodio de Construir Prevención, el podcast del Departamento de Salud y Seguridad de WOCRA, en el que vamos a brindar información a las trabajadoras, trabajadores, delegadas y delegados para evitar los accidentes y las enfermedades profesionales en el trabajo. En el episodio anterior aprendimos sobre la clasificación de los riesgos, los tipos de exposición a las diferentes actividades que se realizan en la construcción y el impacto en la salud de las y los trabajadores. Hoy vamos a hablar acerca de cómo se deben evaluar y controlar los riesgos en las obras. Para eso nos acompañan integrantes del equipo técnico del Departamento de Salud y Seguridad de WOCRA y compañeros delegados de obra que nos contarán cómo participan sindicalmente en las medidas de prevención conjuntamente con las empresas. Para entrar en el tema que nos encuentra en el episodio de hoy, vamos a arrancar consultándole a Ariel del Departamento de Salud y Seguridad si nos puede comentar acerca de qué es una evaluación de riesgos y en qué momento debe realizarse. Sí, claro, la evaluación es un proceso que busca identificar y valorar los riesgos en las tareas que realicen las trabajadoras y los trabajadores para determinar qué medidas tomar y así prevenir los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo. Esta evaluación debe ser realizada por todos los empleadores, teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo y la gravedad de sus riesgos. Debe hacerse en todos los puestos y en todas las tareas, teniendo en cuenta las condiciones existentes y las características personales o el estado de salud de las trabajadoras y trabajadores. En resumen, debe realizarse durante todas las etapas de la obra, desde su planificación, cuando cambie cualquiera de las condiciones de trabajo, por ejemplo cuando se usan nuevas máquinas o cuando hay nuevos procedimientos, y por último cuando se incorpora un trabajador o trabajadora teniendo en cuenta sus características personales o su estado de salud. Queda claro entonces que la evaluación de riesgos es un proceso que deben realizar las empresas en todos los puestos de trabajo de cada obra. Te consulto previamente para pasar a hablar sobre las etapas de la evaluación y qué resultados se pueden obtener y si debe existir relación entre la evaluación de riesgos y la perspectiva de género. Sí, la evaluación de riesgos debe ser integradora, incorporando el enfoque de género a los fines de identificar y evaluar los riesgos correctamente. Es decir, hay que aplicar esta perspectiva a la salud y seguridad en el trabajo. Una acción preventiva adecuada frente a los riesgos del trabajo debe identificar las exposiciones diferentes para mujeres y hombres y la interacción con las condiciones de vida. Y así establecer estrategias de prevención concretas que incorporen las necesidades de las mujeres, teniendo en cuenta las situaciones de desigualdad y discriminación presentes en el ámbito laboral, entre otros factores psicosociales, ergonómicos y también otros riesgos relacionados durante el embarazo. Gracias, Ariel, excelente. Entonces se destaca la importancia de que los riesgos pueden ser evaluados y valorados contemplando la perspectiva de género para implementar medidas de prevención efectivas. Vos nos comentabas entonces que la evaluación de riesgos es un proceso que deben realizar las empresas en todos los puestos de trabajo y las tareas que se realizan en obra. Entonces ahora le vamos a preguntar a José, también integrante del equipo técnico, ¿cuáles pueden ser los resultados de una evaluación de riesgos y cómo se llega a los mismos? Bueno, principalmente una evaluación de riesgos consta de dos etapas. La primera, en la que identificamos los riesgos, por ejemplo, riesgo de caída en trabajos en altura, golpes o cortes en el uso de herramientas, desmoronamientos y derrumbes en excavaciones, así en todas las tareas que se realicen en la obra. Y la segunda, donde valoramos este riesgo teniendo en cuenta la probabilidad de que ocurra el accidente y qué gravedad podría llegar a tener si realmente ocurriese. Este análisis, teniendo en cuenta la probabilidad y la gravedad que mencionábamos anteriormente, nos va a decir si, por ejemplo, no existe el riesgo, o si es un riesgo que se puede tolerar, o por el contrario, ya es un riesgo moderado, importante o intolerable. Entonces, según esto, vamos a poder definir si no es necesaria ninguna medida concreta o si por el contrario hay que eliminar o controlar el riesgo y si son necesarias medidas preventivas. Siempre debe tratarse de eliminar el riesgo y en caso de no poder, implementar medidas como por ejemplo protecciones colectivas, como ser las barandas, el orden y la limpieza, apuntalamientos,
o el uso de elementos de protección personal que nosotros conocemos, como el casco, el arnés de seguridad, la protección auditiva, el calzado, entre otros, como también la capacitación a las trabajadoras y los trabajadores y la realización de los estudios médicos para poder detectar en forma temprana enfermedades relacionadas con el trabajo. En resumen, todos los riesgos deben evaluarse y esta evaluación va a permitir determinar la prioridad de la acción sindical frente a estos, que podrá variar según el resultado, priorizando siempre las medidas en los riesgos que puedan ser más probables de que causen un accidente y que más graves sean sus consecuencias. Muchas gracias, José. Vos nos hiciste hincapié en la importancia de valorar los riesgos para determinar la prioridad de dónde implementar medidas de prevención según las condiciones y la gravedad de los mismos. Al inicio del episodio, destacábamos implementar en la evaluación de riesgos el impacto diferencial de la salud en mujeres y hombres. También mencionaron acerca de la importancia de la participación de las y los trabajadores en todas las actividades relacionadas con la mejora continua de las condiciones de trabajo y que es desde la representación sindical donde se pueden detectar aquellos incumplimientos de las condiciones de trabajo. Derivan en accidentes de trabajo o enfermedades laborales causando daños a la salud. Por eso, les voy a consultar a la compañera Karina y al compañero Walter, delegada y delegado de obra, cómo trabajan en la identificación y en la evaluación de riesgos. ¿Cómo llevan adelante la implementación y el seguimiento de las medidas preventivas? Bueno, diariamente realizamos recorridas por la obra para observar y verificar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. En el caso de identificar un riesgo que no esté controlado o, por ejemplo, algún compañero o compañera que no cuente con algún elemento de protección personal o esté en mal estado, si eso representa un riesgo grave o inminente para la salud y la seguridad, se hacen las gestiones necesarias y se paraliza momentáneamente la tarea hasta que se implementen las medidas y se pueda continuar. También, por medio de nuestra seccional, convocamos a los compañeros de nuestro Departamento de Salud y Seguridad de UOCRA, para que juntos podamos hacer un relevamiento y detectar los riesgos presentes en las diferentes etapas de la obra. Y por otra parte, se les consulta a las compañeras y a los compañeros si participaron de la capacitación de los riesgos a los que están expuestos y si sufrieron alguna situación de riesgo psicosocial para tener la información y seguir más cerca puntualmente estos temas. En mi obra se conformó un comité de salud y seguridad donde participamos en representación de los trabajadores y las trabajadoras. En estas reuniones están los responsables de higiene y seguridad y podemos plantear todos los incumplimientos que observamos en la obra, intervenir y también planificar qué medidas vamos a implementar de acuerdo a las nuevas etapas de trabajo. También participamos activamente en las inspecciones del trabajo, por ejemplo del Ministerio, de la ART, de la Super y de UOCRA. Acompañamos la inspección para verificar que se recorran todos los sectores de la obra, mostrando las situaciones de riesgos más frecuentes y posteriormente verificamos que en el acta se coloquen todos los puntos observados por el inspector para poder hacer un seguimiento de las medidas a implementar. Gracias, compañeros. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Karina y Walter nos contaron su experiencia de cómo se realiza la gestión de los riesgos en la obra y también la participación en actividades de inspección, que es un punto fundamental reconocido en el Convenio 81 de la OIT, ratificado por Argentina, y también en la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. Antes de despedirnos, aprovechamos el espacio para recordarles que si quieren obtener más información, noticias y descargar contenido del Departamento de Salud y Seguridad, pueden ingresar a la página de UOCRA, www.wocra.org, y encontrar más material. También podrán consultar números de contacto, correos electrónicos y realizar denuncias de forma anónima ante incumplimientos del empleador. Nos encontramos en nuestro próximo episodio de Construir Prevención, el podcast del Departamento de Salud y Seguridad de UOCRA, donde brindamos información a trabajadoras, trabajadores, delegadas y delegados para evitar accidentes y las enfermedades profesionales en el trabajo.
Este podcast fue desarrollado en el marco del convenio de WOCRA con la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, ICM.